Muy buenos días para todos, sean todos bienvenidos. Los invitamos a la siguiente conferencia titulada Escenarios de aprendizaje, una apuesta integral para la formación. En la actualidad, educar no solo es enseñar contenidos, sino formar seres humanos capaces de enfrentar los desafíos en un mundo cambiante. La educación en el siglo XXI nos invita a replantear nuestras prácticas, a innovar en el aula y a construir experiencias que trascienden lo académico. En este camino, los escenarios de aprendizaje emergen como espacios dinámicos donde los estudiantes desarrollan no solo conocimientos, sino también habilidades, valores y competencias esenciales para la vida. Esta conferencia propone una mirada profunda y práctica sobre el diseño y uso de estos escenarios, con el propósito de transformar la enseñanza y responder de manera efectiva a las demandas reales de nuestros estudiantes y de la sociedad. Naldi Fernanda Vidales González, ingeniera ambiental, Universidad Central del Valle, magíster en Desarrollo Regional y Planificación del Territorio, Universidad Autónoma de Manizales, magíster en Gestión Ambiental y experta universitaria en Gestión de Calidad, Universidad Camilo José Cela Beraú, Veritas de España. Candidata a doctorado en el Doctorado de Formulación de Proyectos, Universidad Internacional Iberoamericana, ININI México, estudiante de Derecho. Profesional experta en economía circular, cambio climático, amplia experiencia en el sector agroambiental, extensión agrícola y asistencia técnica. Con un sólido historial en el trabajo comunitario y la gestión de proyectos asociativos, especializada en la planificación estratégica para organizaciones y comunidades, ponente y representante de Colombia en diferentes eventos nacionales e internacionales, como la Cuarta Cumbre Mundial de Economía Circular en Argentina, el Foro de Carbono México 2024, Encuentros Binacionales de Cambio Climático en Perú y representación de Colombia en países como España, China y Panamá. Primera secretaria del Despacho de Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Departamento del Valle del Cauca. Actualmente ocupa el cargo de subsecretaria de Proyectos en Desarrollo Sostenible en la misma secretaría. Bienvenida, doctora. Bueno, muchísimas gracias por mi presentación, pero también quiero decirles que soy docente aquí en el INTET y me siento muy orgullosa de poder dar clase. No la doy aquí en Roldanillo, la doy en Cali y en Tapa, y estuve dando clases también en Dagua, pero me siento orgullosa de poder compartir con ustedes mis conocimientos, desearles un feliz día. Muchísimas gracias por sacar de su valioso tiempo. Y yo creo que esto es un tema que más que una charla es una experiencia que quiero compartir, cómo he venido desarrollando estrategias pedagógicas y de aprendizaje con los estudiantes del INTET frente a poderlos sacar de la zona de confort. Yo le llamo la zona de confort a las aulas de clase, porque si bien la teoría es muy valiosa, ustedes deben de hacer prácticas y conocer sitios donde ustedes van a presentarse como futuros profesionales en las diferentes disciplinas en las que pues, están estudiando. Como les digo, la idea es que esta charla o esta conversación que vamos a tener hoy, pues sea una conversación que les permita a ustedes de alguna manera animarse y que los docentes pues también apliquen este tipo de aprendizaje que ha sido muy valioso y ha tenido un significado muy positivo para los estudiantes, que le he denominado escenarios de aprendizaje, una apuesta integral para la formación. No sé quién me va a hacer el favor de pasarme o lo voy pasando o cómo hago. ¿Sí? Bueno, dentro de estos escenarios de aprendizaje, una apuesta integral para la formación, primero buscamos saber conocer. Y saber conocer implica que los estudiantes se trasladen de las aulas educativas a sitios de aprendizaje o a aulas verdes o a empresas o a diferentes sitios donde podamos nosotros aplicar
ese conocimiento que ustedes reciben de teoría a la práctica. Entonces, ese saber hacer es importante. Bueno, posteriormente el saber conocer, el saber hacer es poder que ustedes apliquen esos conocimientos en el territorio y finalmente saber ser. Y el saber ser yo creo que es uno de los componentes más importantes de ustedes como futuros profesionales, porque cuando ustedes van al territorio y se encuentran con una realidad totalmente diferente a la que quizás uno ve en aula, pues uno sale a desaprenderse. Y a desaprenderse es porque muchas veces ustedes no encuentran lo que uno les da en clase, en la teoría, no lo encuentran en la realidad, encuentran otros panoramas diferentes. Y esos panoramas diferentes son los que se aprenden en estos escenarios de aprendizaje. Y por eso debe ser muy equilibrado la teoría con la práctica y, por supuesto, la implementación de estos procesos. Siguiente, por favor. Una breve introducción y es, ¿qué son esos escenarios de aprendizaje? Pues para mí se han convertido en una herramienta pedagógica como docente que me ha permitido una pedagogía transformadora, es decir, sacar al estudiante del salón e ir a aplicar esos conocimientos a territorio y que ustedes se involucren con esas comunidades que van a atender o que ustedes de alguna manera apliquen ese conocimiento. Es una pedagogía transformadora que les queda interiorizado a cada uno de los estudiantes. Y, por supuesto, aplicar esa teoría práctica en el territorio nos ha permitido de alguna manera corregir algunas deficiencias que en clase no las hemos podido evidenciar. Una de ellas, por ejemplo, es que ustedes tengan esa comunicación asertiva con las comunidades. ¿Cómo van a llegar ustedes directamente a esas comunidades que van a atender? ¿Cómo le van a hablar? ¿Cómo se van a expresar? ¿Cómo se van a mover? Eso no lo hacemos en clase. Eso lo hacemos directamente con las comunidades y ahí nos damos cuenta cómo ustedes, como futuros profesionales, pueden atender diferentes tipos poblacionales. No es lo mismo trabajar con comunidades indígenas que trabajar con comunidades campesinas, o trabajar con jóvenes, o trabajar con víctimas, o trabajar con campesinos, o con solo mujeres. Cada población tiene unas características y a cada población hay que saberle aplicar esa teoría. Entonces, ¿qué refleja o qué se mira uno allí? ¿Cómo ustedes nivelan el lenguaje o cómo ustedes son capaces de llegar a una comunidad y poder hacer que esa comunidad los acepte en esa comunidad? Lo mismo pasa cuando van a una empresa. ¿Cómo llegan ustedes a una empresa? ¿O cómo hacen ustedes cuando les hacen una entrevista y tal vez les pregunten cosas de la vida cotidiana? O tal vez le digan, bueno, ¿usted cómo reaccionaría si en la empresa necesitamos cambiar el producto inmediatamente? Todas esas capacidades se logran a través de estos escenarios de aprendizaje y posteriormente lo que hacemos es una integración de saberes académicos con la realidad del entorno. Es decir, replicamos lo que hacemos en clase y vamos y conocemos mucho más. Ahí es donde yo digo que es desaprender. Y desaprender es porque nosotros aprendemos también de estas comunidades o de estas empresas o de los diferentes sitios donde visitamos. Cada vez aprendemos nuevas cosas y decimos, ve, esta materia de ecología la podemos aplicar acá, o esta materia de agroindustria, ¿cómo podemos ayudarle a esa gente que tiene banano y se le está perdiendo? ¿Cómo le podemos orientar con los conocimientos que nos ha dado el docente en clase? ¿Cómo lo podemos aplicar en territorio? ¿Cómo podemos orientar de que podemos transformar el banano? ¿O cómo hacemos para que estas comunidades trasciendan un poco más en el tema de desarrollo económico local? ¿O cómo nosotros como estudiantes y como docentes podemos ser útiles en esa salida pedagógica a esas comunidades? Bueno, quiero darles un concepto de qué son escenarios de aprendizaje, porque me parece importante tener en cuenta esa base conceptual. Y entonces hablamos de escenarios de aprendizaje como esos entornos diseñados para desarrollar actividades con los estudiantes. Es decir, dependiendo de la asignatura, para el caso mío, te voy a poner un ejemplo específico, yo doy 5 asignaturas, entre ellas doy una asignatura que se llama Desarrollo Sostenible y Participación Comunitaria. Entonces, ¿cómo yo esa pedagogía que les estoy dando a ustedes en clase, la transfiero a ese escenario de aprendizaje y ustedes puedan aplicar ese conocimiento con esas comunidades? Entonces, esos escenarios nos permiten a nosotros, primero, identificar
qué características o cómo pueden ustedes más adelante aportarle a estas comunidades. Segundo, cómo desde el conocimiento teórico ustedes pueden brindarle conocimiento a las comunidades. Y por último, pues por supuesto van a conocer la realidad del territorio. Muchas veces uno piensa que se gradúa y que sale y busca trabajo y ya lo va a encontrar. Y que lo que va a encontrar es aplicar lo que ustedes vieron teóricamente en las empresas, pero cuando nos encontramos en las empresas, entonces nos encontramos con otros temas diferentes. Entonces, los escenarios de aprendizaje nos permite hacer eso, nos permite conocer un poco más al fondo y, obviamente, intercambiar conocimiento, porque estas comunidades también nos transfieren conocimientos empíricos, también nos transfieren experiencias, porque toda la vida han estado allí, y eso nos permite a nosotros fundamentar esas bases conceptuales y esa teoría que les brindamos nosotros como docentes a ustedes en las aulas. ¿Qué fundamentos pedagógicos he basado para poder lograr llevar a los estudiantes a estos escenarios de aprendizaje? No es nada fácil decir, muchachos, nos vamos para La Boncana o nos vamos para Manizales o nos vamos para algún otro sitio, una finca agroecológica o algo, dependiendo de lo que estemos viendo. No es fácil muchas veces por el tiempo, por el recurso y por, digamos, las directrices que da la institución universitaria. A veces uno como docente tiene que ingeniarse cómo logramos que este escenario de aprendizaje esté inmerso dentro del microcurrículo o dentro del sílabo, porque es necesario. Y a mí me preguntaban en una de las ponencias hace una semana que estuve participando en un tema de cambio climático y decían que cómo los estudiantes pueden aportar al tema de gestión de riesgo y cambio climático. Y lo que yo contesté es que los estudiantes se tienen que involucrar con procesos de campo, que los estudiantes tienen que untarse en esos procesos. ¿Por qué? Porque ¿cómo voy a pretender que un estudiante se meta a un semillero de investigación si ni siquiera conoce el sitio donde yo quiero que ustedes inicien un proceso de investigación? Es muy difícil yo darles solo teoría, que se vuelve a veces un poco compleja y hasta aburrida, perdónenme la expresión, que yo poder decirles, nos vamos a hacer un seminario de investigación en transformación de la hoja de plátano para una bolsa que se requiere ahora por cumplimiento de normatividad. ¿Cómo los llevo yo a esos sitios donde ya están haciendo eso? ¿Y cómo garantizo que los estudiantes les dé el deseo de participar en estos centros de investigación? Pues, por supuesto, llevándolos a campo. Entonces decía, es importante que la universidad pues garantice en alguna parte la posibilidad de que existan salidas pedagógicas o salidas académicas. Entonces a veces dicen los, ay, nos vamos de paseo con la profe. Tal vez cuando hablan nos vamos de paseo, que es un tema muy coloquial y que lo hablan entre los estudiantes, todavía no han dimensionado lo que realmente es lo que van a aprender allá. Claro, se van a ir a divertir porque hay espacios de esparcimiento, pero lo que más van a hacer allá es fortalecer y retroalimentar esas capacidades de conocimiento que nosotros como docentes queremos transmitirles a ustedes. Y en ese orden de ideas, pues existen unos fundamentos pedagógicos que ya están probados, que ya están, digamos, de alguna manera avalados y que muchas personas pensadoras diseñaron esos aspectos pedagógicos para lograr que los estudiantes hagan, conozcan e implementen. Y allí hablamos de aprendizajes basados en problemas, y esos aprendizajes basados en problemas es trasladar esa realidad con el conocimiento de ustedes y con el conocimiento de esos sectores que vamos a visitar y por supuesto con la orientación del docente. Pero también tenemos un tema de pedagogía crítica. ¿Ven? Nosotros tenemos que llevar a los estudiantes a un extremo hasta tal punto que ellos investiguen, hasta tal punto que ellos conozcan, hasta tal punto que ellos quieran ir a conocer el sitio. Y esa pedagogía crítica permite, un ejemplo muy típico es, tenemos una situación delicada de seguridad alimentaria y necesitamos que los estudiantes nos den unas posibles soluciones para garantizar la seguridad alimentaria de toda una comunidad. Yo los llevo a pensar en una situación crítica, pero también les doy las herramientas y vamos y visitamos cómo es el lugar, qué posibilidades hay, cuál es el clima, qué comunidad existe en el lugar, y eso les permite a ustedes diseñar esa propuesta. Y la van a diseñar desde el escritorio, pero ya fueron a campo, ya saben qué es lo que tienen que hacer, ya conocen la realidad.
Y eso digamos que es una de las pedagogías muy poco utilizadas, pero creo que son las más asertivas y las que más permiten incentivar que los estudiantes logren investigar y digamos que se apasionen por lo que están haciendo y que logren terminar la carrera. Por eso, y soy una fiel convencida como docente, que los estudiantes de primero, segundo y tercero son los que más deberían de salir para que se enamoren de la carrera. Porque yo me encontré en tercer semestre con un estudiante que decía que estaba estudiando porque el papá le dijo que si no estudiaba se tenía que poner a trabajar y rebuscarse. Y que escogió la carrera y que no sabía para qué era esa carrera. Pero cuando salió a campo me dijo, profesora, ya sé para qué es mi carrera. Es decir, ya reflexionó, ya supo por qué se estaba formando como ingeniera. Y realmente eso lo motiva a uno más como docente a impulsar estos procesos de escenarios de aprendizaje. Dentro de otros aprendizajes que hemos utilizado es la educación para el desarrollo sostenible, y es que hemos logrado articular todos los procesos, no solamente desde la formación de agroindustria o de agropecuaria o de agrícola o de administración o contaduría, sino ver cómo estos profesionales se forman en desarrollo sostenible, teniendo en cuenta todo lo que está pasando a nivel nacional, internacional, temas que afectan las carreras de ustedes, temas tecnológicos, eso es desarrollo sostenible. Muchas veces dicen, no, es que desarrollo sostenible solamente es el tema ambiental. No, desarrollo sostenible también es garantizar que ustedes como profesionales garanticen que ustedes van a salir de aquí y van a servirle a la humanidad con toda la capacidad y con todo lo que ustedes aprenden, o van a diseñar algo que nos va a permitir a nosotros avanzar. Y eso es el desarrollo sostenible. Y dentro del aprendizaje situado y colaborativo, buscamos un enfoque de que el estudiante sepa, se involucre, haga cuestionarios, pregunte, se emocione, se apasione en ese sentido y logre sacar ideas importantes que luego las discutimos en clase y posteriormente de ahí salen proyectos importantes de trabajos de investigación de tesis, proyectos integradores, emprendimientos, porque hemos logrado a través de estos escenarios de aprendizaje que hoy estudiantes tengan emprendimiento. Entonces, eso es muy importante para nosotros. Bueno, dentro de la aplicación en la formación ambiental, digamos que es la rama donde yo estoy dando clase, pues hemos logrado un poco en el tema del programa de administración ambiental, escenarios de aprendizaje que permiten entrelazar la gestión ambiental con la planificación del territorio y la participación ciudadana, pero además también abordar conflictos socioambientales desde un enfoque interdisciplinar, es decir, logramos articular todas las asignaturas que ven en el semestre. Si yo doy desarrollo sostenible y otra profesora está dando ecología y otro está dando participación comunitaria, hemos logrado articular las tres asignaturas en un solo escenario de aprendizaje. Es decir, en una sola salida de campo nos hemos unido tres profesores con diferentes ejes temáticos en el mismo escenario de aprendizaje. Y eso permitió de alguna manera que los estudiantes vayan revisando cómo integran esas asignaturas en su vida y cómo esas asignaturas las van integrando en sus proyectos de tesis o en su proyecto integrador o en su proyecto de emprendimiento. Lo otro, hemos logrado también potenciar el trabajo en red entre la academia, la comunidad y el sector productivo. Y ahí hemos logrado algo muy chévere, y es que buscar un escenario de aprendizaje implica que nosotros como docente, y por supuesto nos apoye el área administrativa de la universidad, y es hacer esas alianzas público-privadas. Para este caso, digamos que yo he venido trabajando muy de la mano con la gobernación del Valle del Cauca como actor público, pero también he trabajado con la Armada, con la policía, con el ejército, con empresas privadas. Es decir, hemos logrado, con organizaciones civiles organizadas, hemos logrado esa articulación y han sido unos aliados estratégicos a la hora de llevar a los estudiantes a ese territorio. Lo otro es fortalecer las habilidades para la investigación. Como lo he venido diciendo, yo creo que lo más importante en estas salidas o en estos escenarios de aprendizaje es lograr incentivar la investigación. Y yo quiero decirles a ustedes que la universidad, para ser visible, no solamente a nivel departamental, sino a nivel nacional e internacional, necesita estudiantes que se enfoquen en la investigación. Y eso es lo que busca el rector, la investigación y crear esos semilleros
que permitan visibilizar la universidad. Qué bueno uno encontrar estudiantes representándonos a nosotros en diferentes países porque sacaron un proyecto importante y que se muestre el INTET allí con ustedes en México, que yo he visto que hay estudiantes que han ido a México, tal vez muchos de ustedes estén pendientes de ir a Brasil a la COP30 porque tienen una investigación en cambio climático. Bueno, son muchas cosas que hemos logrado con estos avances. Siguiente, por favor. Dentro de las experiencias significativas, o por lo menos el año y medio que yo llevo como docente aquí en el INTET, que me han dado la oportunidad de ser docente, llevo un año y medio, he logrado dentro de esas experiencias significativas diagnósticos participativos. Con los estudiantes de participación comunitaria hemos logrado hacer unos diagnósticos participativos utilizando unas encuestas que diseñamos en clase y que posteriormente vamos y aplicamos en territorio, y han diseñado toda una estrategia de planificación comunitaria que ellos, estando en segundo semestre, no creían que fueran capaces de hacerlo, pero en el momento de nosotros haberle dado la orientación y salir a campo con ellos, hicieron un trabajo de planificación comunitaria en una vereda que sirvió de base para que ellos pudieran presentar proyectos en la alcaldía municipal y como juntas de acción comunal fortalecer esos procesos. También hemos hecho análisis de políticas públicas, pues yo dentro de mis asignaturas doy planes de desarrollo y doy gestión pública, y eso nos ha permitido de alguna manera también revisar un poco de las políticas de la universidad, un poco de las políticas ambientales y un poco de las políticas comunitarias. Y frente a eso se han creado algunos aportes interesantes en temas políticos y se han hecho algunos debates y algunos foros interesantes. También hemos hecho temas de estudios de casos sobre empresas locales y empresas incluso internacionales, donde ellos han hecho unos estudios interesantes cuando uno les pone el trabajo autónomo, pero que ese trabajo autónomo vaya acompañado de un trabajo de campo. Los trabajos son excelentes, porque son capaces. Nosotros sabemos qué tipo de estudiantes tenemos y sabemos que dentro de las experiencias que ustedes tienen y a veces con la orientación del docente hemos logrado que saquen unos temas importantes. No sé cuánto tiempo tengo, yo voy a avanzar. ¿Sí? Otra cosa que hemos logrado son jornadas de campo en reservas naturales con diseños de propuestas de conservación. Hemos visitado parques naturales nacionales, reservas naturales de la sociedad civil, ecosistemas estratégicos. Me quedé sorprendida con los estudiantes de Dagua cuando les dije que si ustedes conocían que Dagua tenía un ecosistema estratégico y quizás uno de los más importantes a nivel internacional, y ellos dijeron que no, y vivían en Dagua. Cuando fuimos y visitamos ese enclave subxerofítico, no sé si alguno de ustedes ha visitado el bosque seco y ese enclave subxerofítico, porque creo que Roldanillo tiene parte de ese enclave, pues descubrieron toda una cantidad de cosas interesantes que ellos no sabían. Y eso, digamos que fue muy satisfactorio porque formularon una estrategia para la conservación de ese bosque. Bueno, ahora sí, digamos que quiero entrarme un poquito en la última salida que hice, que fue una salida muy exitosa, después de contarles un contexto y de darles como una base de lo que venimos haciendo como docentes. Hace aproximadamente un mes salimos con 3 grupos del INTET de diferentes disciplinas. Entonces salimos con estudiantes de ética, que son los de 10º semestre, donde se les da ética profesional y responsabilidad social empresarial. También salimos con los estudiantes a los que se les da planes de desarrollo y salimos con los estudiantes de gestión pública y combinamos otra universidad. Hicimos una fusión entre 2 universidades, la UCEBA y el INTET, y logramos llevar estudiantes de cambio climático de 9º semestre y estudiantes de 3er semestre de humanidades. ¿Por qué hicimos eso? Porque queríamos que las 2 universidades con estos grupos hicieran un tema de partner, o sea, se amigaran, pudieran trabajar en conjunto, porque a veces se requieren que 2 universidades trabajen en función de un mismo tema para sacar adelante proyectos de investigación, de ciencia, tecnología e innovación, y proyectos interesantes en la agroindustria para el tema de producción sostenible, en temas de agrícolas, en temas ambientales. Digamos que estas 2 universidades logramos fusionarlas con la organización, por supuesto, del área administrativa,
y hicimos una salida allí evidenciando unos temas. Bazán en La Bocana es la primera playa que nosotros encontramos cuando llegamos a Buenaventura. Llegamos al puerto y es la primera que nos recibe, pero desafortunadamente es la que más basura recibe. Es una playa en donde desembocan 9 ríos y en la bahía de Buenaventura es la que más contamina. Ese día hicimos un trabajo muy importante y además porque allá tienen un tema de orden público delicado y era un riesgo yo llevar estudiantes a una zona donde estaban diciendo que había tema de orden público, porque la responsabilidad de nosotros como docentes es llevarlos y traerlos sanos y salvos al sitio, ¿cierto? Pero a pesar de todas estas situaciones, estos retos y estos desafíos, logramos que se uniera la policía, el ejército, la alcaldía, o sea, varios actores, donde nos garantizaron la seguridad que todo el tiempo estuvimos allí y logramos montar por primera vez con los estudiantes una noche blanca como si estuviéramos en Cartagena. Eso lo hicimos con los de participación comunitaria y con humanidades, ambos grupos, uno de la UCEBA y otro del INTEC, para visibilizar a La Bocana como un paraíso, como una playa que no tenemos nada que envidiarle a Cartagena. Hicimos una noche y nos integramos absolutamente todos, esa noche blanca, dando un mensaje de paz para todos los vallecaucanos y para todo, porque se venía la Semana Santa y nadie quería ir allá. Esa gente vive del turismo y pues nadie quería ir a Buenaventura, pero además pues nadie quiere ir a bañarse sobre la basura, ¿cierto? Entonces pues también trabajamos un tema de reciclaje y allí pues hay algunas imágenes, los niños que están ahí son felices en su territorio, que merecen que profesionales o futuros profesionales como ustedes ideen proyectos y propuestas que lleven directamente a estas comunidades. Realmente requieren de muchas cosas allá, de seguridad alimentaria, de agua potable, de energía, de todo lo que nosotros tenemos acá, que ellos no tienen allá. Bueno, ¿cuál fue el objetivo de aprendizaje y cuál era lo que nosotros, digamos, queríamos alinear? Porque aquí me acompañaron 5 docentes. Es decir, logramos articularnos 5 docentes para una sola salida pedagógica con 145 estudiantes. Es una cosa de locos, porque yo decía, Dios mío, yo coordinando 145 estudiantes, 5 profesores, cada uno teníamos que tener una metodología, una programación, cómo hacíamos que tanto nosotros como docentes nos pusiéramos de acuerdo y cómo íbamos a unir los estudiantes de segundo, de tercero, de octavo, de noveno y de décimo, que a veces ni entre nosotros mismos nos conocemos. ¿Cuál era la estrategia de nosotros lograr que estos estudiantes se conocieran y pudiéramos llegar allí? Entonces, dentro de eso, digamos que un primer objetivo de aprendizaje era reconocer el valor ecosistémico de los manglares y su rol en la protección de costera y la biodiversidad, identificar los principales fuentes de contaminación en playas del litoral vallecaucano y sus impactos, proponer y ejecutar acciones concretas de mitigación y sensibilización ambiental y reforzar habilidades de trabajo comunitario, liderazgo ambiental y gestión participativa. Con estos, digamos, objetivos de aprendizaje, logramos articular a todos los docentes y logramos que los estudiantes en todos estos componentes se mezclaran. Pero la idea fue, nos vamos a enamorar de los manglares. Es decir, teníamos un objetivo claro y era que conocieran ese ecosistema. Porque muchas veces nosotros salimos al eje cafetero y ni siquiera conocemos lo que tenemos en el valle. Entonces, lo primero, y digamos lo que hemos hablado entre docentes, es que ustedes primero tienen que hacer escenarios de aprendizaje en el Valle del Cauca y después sí salir del departamento. Dentro de la, digamos, importancia para la participación de las instituciones educativas, pues era reforzar el compromiso con la educación ambiental, fomentar un turismo sostenible y promover la protección de ecosistemas marinos y costeros y finalmente promover economía circular clave para reducir contaminación y fomentar el aprovechamiento de materiales. Y en esta línea trabajamos un tema de investigación. Entonces, ahí es donde juega un rol importante la academia y la participación de todos los estudiantes en el proceso. Dentro de los, digamos, la importancia de los ecosistemas marinos y costeros en el Valle del Cauca, pues digamos que tenemos la conservación de la biodiversidad, la protección frente a fenómenos naturales, sustentos de las comunidades locales, mitigación de efectos del cambio climático. Todo esto, digamos que lo aprendieron allá.
nosotros les dimos teoría, pero todo esto lo aprendieron allá. ¿Y por qué nos metimos con el tema de manglar? Porque mucha gente no conoce la importancia del ecosistema de manglar. Siguiente, profe. Dentro de los resultados de la jornada, ¿qué logramos? Logramos 2 toneladas de residuos sólidos recolectados entre botellas y plásticas en 6 kilómetros de la costa. Y hicimos un plugin. Todos los chicos madrugamos a las 6 de la mañana y salimos corriendo a recoger todo lo que más se podía. Pero ellos tenían un incentivo y tenían una nota. Entonces todos salieron 140, eso era un espectáculo, ver 145 estudiantes corriendo a recoger estos residuos en 2 horas porque íbamos para Piangüita. Si no alcanzábamos a recoger, no alcanzaban a tener sol, playa y obviamente pues el tema de olas, ¿cierto? Entonces logramos incentivarnos y se recogió eso. ¿Qué hicimos también? Socialización de la comunidad local y educativa, de la gran problemática de la gestión inadecuada de los residuos sólidos y el fortalecimiento de la conciencia ecológica de los turistas, de la comunidad educativa y el fomento de la protección en el entorno rural. Bueno, aquí no me voy a detener muy rápidamente, pero este es un proyecto y ¿por qué lo incluí aquí? Lo incluyo porque es un proyecto que está adelantando la Gobernación del Valle del Cauca a través de la Secretaría de Ambiente y digamos que ellos fueron los que nos facilitaron que ese proyecto lo pudiéramos nosotros usar como un escenario de aprendizaje. Entonces, este proyecto es un proyecto que se está trabajando, es un proyecto real, tiene una inversión y se está trabajando desde la Secretaría de Ambiente. Pero además, lograr incentivar a los estudiantes a que sean posibles, digamos, funcionarios o profesionales vinculados a un proyecto que están dando desde la gobernación, para el caso, por ejemplo, de los estudiantes de 10º semestre, que ven la oportunidad de poderse vincular a un proyecto que tiene la gobernación del Valle del Cauca. Es decir, que este escenario no solo permitió investigación, apropiación, sino que permite un escenario laboral para los futuros profesionales. Estas son algunas imágenes, muchachos. A mí lo que más me emociona es ver el cariño y el trabajo con que los estudiantes se entregan a estos procesos. Entonces lo motivan más a uno a seguir pidiendo espacios de permisos, a revisar. Les cuento que los estudiantes de 2º semestre vendieron lechona, recogieron la plata. O sea, fue una cosa increíble porque además se apropiaron y trabajaron como equipo para recoger el dinero. Logramos hacer un descuento, la gobernación nos ayudó con otra parte. Es una salida muy económica que realmente vale la pena que ustedes como estudiantes conozcan esos tipos de escenarios. ¿Cuáles fueron las instituciones que participaron? Pues obviamente la gobernación del Valle del Cauca, con FENALCO, que nos hizo una noche increíble, una noche blanca, que yo creo que esos estudiantes jamás lo van a olvidar. Muchos de ellos no conocían el mar, muchos de ellos no se habían montado en una lancha. Entonces eso es muy emocionante, la verdad. Y pues allí también nos apoyó una fundación Maguipi, que es la que nos recogió las 2 toneladas y se las llevó para transformarlas en madera plástica. Y nos ayudó, pues obviamente, ustedes como protagonistas, el INTET, y pues la UCEBA que estuvo allí, y estuvo la Armada y la Policía Nacional. Eso es básicamente, muchachos, lo que les quería compartir el día de hoy. Yo creo que estos escenarios son importantes, pero se hacen más motivadores cuando son ustedes los que nos dicen, profe, qué rico diseñar una salida pedagógica y que podamos ampliar esto. Yo siempre motivo a mis estudiantes y a veces me dicen, Nazli, rechazada la salida. Pero yo voy, perdónenme, ahí como las cucarachas, echándome y yo insistiendo, hasta que por fin diseño una metodología, contagio a otros profesores aquí entre nos y nos unimos ya no solo un profesor, sino 3 o 4 profesores y 4 pidiendo permiso al INTEC, pues no nos van a decir que no, ¿cierto? Entonces hemos logrado avanzar con ese tema. Les quería compartir eso, muchachos, muchas gracias. Preguntas o inquietudes, estoy a la disposición. Y pues acá están mis redes para que conozcan todos los programas y los proyectos que se vienen trabajando, tanto como docente como funcionaria de la Gobernación del Valle del Cauca. Gracias. Bueno, muchachos, buenos días. Realmente yo pienso que para ustedes es un privilegio que estén ahí escuchando esta experiencia de la docente Fernanda Vidales,
que también los estudiantes de agua y Cali tienen el privilegio de tenerla como docente, porque es una persona con muchísima experiencia. Además, pues el año pasado la tuvimos en este escenario que llegó súper cansadísima de China, directo a la conferencia, y es porque siempre saca ese tiempo para compartir con nosotros aquí en la sede principal. Y es muy importante que ustedes hayan estado acá y que en este momento también le hagan las preguntas que les haya quedado de toda esta experiencia, porque es muy bonito ver cómo, si ustedes como estudiantes y nosotros como docentes propiciamos esos escenarios, pero todos somos muy responsables, podemos tener una experiencia divertida, agradable, pero también con resultados significativos. Entonces, acá tengo un micrófono dispuesto para ustedes, para que aprovechen y le hagan las preguntas a los docentes. Incluyendo si hay profesores que quieren hacer preguntas, también pues las contestamos, ¿no? Claro que sí, de sí, pronto porque es una experiencia que para nosotros los docentes maravillosa, o sea, me encanta. No sé, por acá el profesor, los estudiantes. Es bueno que pregunte porque pues a veces uno queda con dudas, ¿no? Para charla. Ay, no, sí me Ingeniera doctora muchas gracias por tenerla acá en este espacio. Tuve la oportunidad de conocerla en el ámbito laboral profesional, sé de sus capacidades. Mencionaba un tema, bueno, aparte de lo interesante que estaba mencionando de las salidas pedagógicas, muchachos, el tema de aprender haciendo es muy interesante, y más cuando se están vinculando diferentes temas. Entonces, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, yo creo que es fundamental para la formación de los muchachos. Felicitarla por eso, ese trabajo que viene haciendo tanto como docente como funcionario de la información. Mi comentario y pregunta va más enfocada, valga la redundancia, un comentario también hacia desarrollo, cambio climático, desarrollo sostenible. Muchos se enfocan más en la parte ambiental y tocar un punto que es neurálgico, que es también la parte productiva. ¿Cómo está afectando el cambio climático, todo el tema productivo a nivel global? Desde experiencia, conocimiento y más enfocada en la parte ambiental, ¿qué medidas o qué interacciones estamos desarrollando para ir de la mano, generar un desarrollo sostenible con miras al cambio climático, fenómenos del nivel de la niña y garantizar seguridad alimentaria, que lo mencionabas ahora? Gracias. Gracias, profesor. Muchas gracias por las palabras y voy a aprovechar esa pregunta que me hace el profesor para decirles que a través de la Gobernación del Valle del Cauca y el INTET estamos gestando precisamente, sabiendo que hay estudiantes que se están capacitando, estamos gestando crear acá el primer centro tecnológico y de educación para reservorios de agua. Vamos a montar un primer piloto con el INTEC aquí en un corregimiento de aquí de Roldanillo. Para 10 familias se van a implementar 10 reservorios de agua a través de cosecha de agua con posición horizontal. ¿Qué queremos? Que los estudiantes de agronomía, agrícolas, ¿qué es? Agropecuaria, incluso los mismos ambientales, se involucren en el proceso, porque sería el primer centro tecnológico de investigación en tema de cosecha de agua para Latinoamérica, ubicado aquí en Roldanillo, y va a ser en el INTEC. Eso se logra también con esos temas de salidas de campo, donde hemos evidenciado con los estudiantes de hidroclimatología, por ejemplo, la escasez de agua. Tenemos una situación de recurso hídrico. Roldanillo, a pesar de que tiene algunas fuentes, es uno de los municipios que está dentro del Plan Integral de Cambio Climático con Estrés Hídrico. Y ya hemos visto algunas situaciones. Entonces se va a empezar a trabajar en ese tema. Y lo otro que se está trabajando también es el plan agroecológico, que sería bueno, profesor, que creo que tú eres del área agrícola, revisen, es la primera ordenanza a nivel de Colombia enfocada al tema de agroecología, precisamente pensando en el tema de cambio climático y en el tema productivo.
pero además también se está trabajando unos procesos de investigación en generación de algunos cultivos resistentes al tema de vulnerabilidad al cambio climático. Y se está trabajando comunidades resilientes, dándoles un tema de adaptación, un tema de mitigación. Y yo creo que, pues yo lo invito a que se una con nosotros a unos escenarios de aprendizaje y que ya no sea solamente que yo me vaya con los de DAGUA, con los de DAPA y que no me vaya a regañar el rector, pero yo me llevo también a los de Roldanillo si quieren ir y hacemos un trabajo interesante. Buenos días, mi nombre es Eduardo Martínez, soy estudiante de 10º grado de Educación. Este semestre vimos nosotros extensión rural. La extensión rural que vimos fue en el salón. Entonces, una de las conversaciones que teníamos con el gobierno local, porque es el que nos da esta asignatura, es ¿por qué no hablamos con la unidad para que extensión rural no sea en el 10º semestre, sino unos semestres hacen y tengamos la oportunidad de hacer lo que ustedes están haciendo? Esto es extensión rural. ¿Sí? Un intercambio de conocimiento entre estudiantes, academia y las personas del campo. Entonces, ¿qué oportunidad se puede, o qué oportunidad hay de que esto se haga? Yo creo que todas, pues de todas maneras, yo creo que ustedes también como estudiantes pueden hacer la propuesta, pero sí es muy interesante que la extensión rural y más ustedes en el área de ustedes se logre hacer por lo menos desde 5º semestre con ese proceso y que visiten no solamente un sector, sino diferentes sectores poblacionales para ustedes poder coger experiencia en extensión rural en diferentes sectores poblacionales. Yo decía, no sé si estabas en el aula, que es muy diferente atender una población indígena a una negra, a una de víctimas, a una de campesinos, a una de mujeres. Y la extensión rural permite precisamente esa conexión entre el profesional, cómo le voy a dar la información a estos sectores poblacionales, y eso en 10º semestre. Ustedes terminando trabajo de tesis y todo, creo que se pierde la relevancia. Creería que sí, es una muy buena idea. Hola, buenos días. Un gusto, Wilmer Ceballos. Doctora Dani, más que hacerle una pregunta, es felicitarla en público, sé el trabajo que realiza desde su secretaría. Es una mujer incansable, con un plan de trabajo extraordinario. Fue mi jefa en la Secretaría de Desarrollo del departamento. Y más que todo, felicitarla al gran trabajo que viene haciendo desde la Secretaría de Ambiente Departamental, que no solamente se queda corta con este proyecto, sino que tiene mucho más interés para todo el tema, tanto del agro como de la parte ambiental, desde la parte técnica y profesional. Es una buena felicitaciones. Muchas gracias, Wilmer, y es rico verlo por acá, súper chévere que se esté formando y además que tú eres muy piloso, chévere. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Ya. Listo. Bueno, algo muy importante ahorita que hablaban sobre la extensión rural es que de todas formas esta conferencia se está transmitiendo por Facebook Live. Probablemente la directora de la unidad la está escuchando. Me va a regañar. La vicerrectora, no, porque la idea es que todas esas evidencias e inquietudes se tengan en cuenta para seguir fortaleciendo, porque recuerden que estamos en el proceso de solicitar transformación institucional universitaria, entonces todas las sugerencias son bienvenidas. Bueno, muchachos, yo pues debo de dar clases ahora a la 1 de la tarde en Cali, pero fue un placer para mí madrugar, venir a compartirles, espero que les haya gustado muchísimo y les quiero invitar a que con pequeñas acciones estamos logrando grandes cambios y que si ya están aquí, lleguen hasta la recta final, porque realmente ustedes son los que nosotros necesitamos para el futuro de Colombia, y no solo de Colombia, sino del mundo entero, porque estamos pasando por una crisis bastante delicada en tema de cambio climático y se requieren profesionales capacitados, responsables, comprometidos, con pasión, dedicación en estos procesos y en todas las áreas. Así que muchas gracias, que Dios los bendiga y fue un placer servirles. Bueno,